¿Cuáles son los rudimentos del sermón? ¿Cuáles son los elementos esenciales que todo sermón debe tener? En este podcast vamos a hablar sobre los rudimentos del sermón. Así que te invito a que continúes con nosotros en este tu programa del podcast del predicador. Dios te bendiga y quiero darte la bienvenida a este tu podcast del predicador. Te saluda tu amigo el pastor Yeuris Ferreira, doctor en predicación bíblica. Y estamos contentos de que hoy hayas dedicado y hayas apartado este tiempo para escuchar esta enseñanza sobre la homilética y la predicación cristiana. Antes de continuar, quiero invitarte para que te suscribas a nuestro canal. Es muy simple. Solo tienes que darle un clic al botón de suscribirse y activar las notificaciones para que puedas recibir la advertencia cuando estemos posteando nuevos materiales. Así que te invito a que te suscribas a nuestro canal y nos ayudes a crecer para honra y gloria del Señor. Suscríbete en este mismo instante. Mi amigo y hermano Pablo Jiménez, maestro de predicación, que lo considero uno de las autoridades en predicación en el mundo hispano, desarrolló lo que conocemos como una de las teorías más beneficiosas para los predicadores que semana tras semana estamos exponiendo el texto bíblico. Él le llamó a esto los rudimentos del sermón. ¿Y en qué consiste esta teoría? Consiste en presentar los 10 elementos que todo sermón debe tener. 10 elementos esenciales, los cuales se denominan rudimentos. Y estos elementos vamos a exponerlos en este podcast, en este corto video, y después estaremos desarrollando cada uno de ellos de forma individual. Así que vamos a comenzar con el primer elemento que todo sermón debe tener, y este es un título. El sermón debe tener un título que llame la atención, que capte la atención del oyente. El título también nos dice hacia dónde va el sermón. Así que lo primero que tienes que tener claro cuando vas a preparar un sermón es que el mismo debe tener un título. Lo segundo, todo sermón debe tener un texto bíblico base. Los predicadores no predicamos nuestras conclusiones, no predicamos nuestros propios pensamientos o nuestras propias ideas. Predicamos la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por lo tanto, el texto es esencial porque es la base, la materia prima de todo sermón. No puede existir un sermón si no tiene un texto bíblico base. Así que debes tener un texto a la hora de preparar tu sermón. El tercer elemento esencial para la predicación es el que se conoce como la idea central. ¿Qué es la idea central? Es el sermón en miniatura, en cápsula. Es el sermón resumido en unas 12 o 16 palabras. Anteriormente, la idea central se conocía como tesis, como proposición, como pensamiento dominante. No importa el nombre que le demos. Lo importante es que todo sermón debe tener una idea. Y esta idea debe tener tres elementos. Primero, un tema. Segundo, un verbo. Y tercero, un complemento o un predicado. Por ejemplo, si usted va a predicar del amor de Dios, usted puede resumir este pensamiento o este tema de la siguiente manera en una simple idea. El amor de Dios se revela a través de la persona de Jesucristo. Eso es una idea predicable. Entonces, su idea es donde va a girar el sermón o la exposición. Un sermón no se puede predicar si no tiene una idea o pensamiento dominante. El cuarto elemento en la predicación es el área. El área es el énfasis que vamos a dar en la predicación. Anteriormente se conocía en los libros de homilética antiguo como propósito general. Ahora le llamamos área. ¿Por qué razón? Porque es importante no confundirlo con el propósito específico del cual hablaremos próximamente. Pero el área es importante porque es el énfasis general que estaremos dando al sermón. Un sermón puede tener diversas áreas. Por ejemplo, un sermón puede tener un área evangelizadora, que es llamar la atención al no creyente a que acepte el evangelio de Jesucristo. Puede tener un área doctrinal o de formación espiritual, que es la edificación del creyente en una creencia o doctrina bíblica.
Puede tener un área de desafío profético. Desafío profético es llamar la atención o llamar a la acción a la iglesia y también denunciar males que aquejan la iglesia y la sociedad. Puede el sermón tener el área pastoral, que tiene como objetivo o propósito atraer aliento a aquel que está pasando por situaciones adversas. Y por último, tenemos el área de ocasión especial, donde se celebra un día, eh, algún evento especial en lo que se refiere a la iglesia o a alguna persona. Estas son las áreas generales en el sermón. La pregunta que frecuentemente me hacen es, Pastor Ferreira, ¿puedo tener en el mismo sermón todas las áreas? No. Tu sermón debe tener una sola área. O es evangelístico, o es de desafío profético, o es pastoral, o es doctrinal, o es de celebración o de ocasión especial. Tu sermón debe tener un área, solo un área de énfasis. El quinto elemento en la predicación es el propósito específico. El área es el propósito general o el énfasis. El propósito específico responde a la pregunta: ¿qué deseo que acontezca en la vida de mis oyentes como resultado de escuchar este sermón? No se puede predicar un sermón sin un propósito. Si tú predicas un sermón sin un propósito, no vas a obtener absolutamente ninguna respuesta de tus oyentes. Así que tu sermón debe tener un propósito. El sexto elemento que debes tener claro a la hora de preparar un sermón es el diseño. Un sermón debe tener un diseño y el diseño del sermón puede colindar en tres diferentes partes o tres diferentes modelos. Tenemos el diseño expositivo, el cual expone un texto, explica un texto y aplica su relevancia al oyente moderno. Tenemos el diseño temático, que es presentar lo que la Biblia dice sobre un tema en particular, y tenemos el diseño narrativo, que es contar una historia y aplicar las lecciones para nuestros oyentes. Un sermón no puede ser temático y narrativo a la misma vez, o temático y expositivo a la misma vez. Debe ser o temático o expositivo o narrativo. Un sermón debe tener un diseño específico para ser predicado. El próximo elemento en la predicación o en el sermón es la lógica. La lógica es cómo vamos a desarrollar el pensamiento del sermón. Un sermón o es deductivo o es inductivo, o tiene una lógica deductiva o una lógica inductiva. Es interesante que la lógica deductiva presenta el pensamiento o la idea central al inicio del sermón y después desarrolla ese pensamiento durante toda la exposición. A diferencia, tenemos la lógica inductiva, la cual comienza el sermón, desarrolla el sermón y en la conclusión es que se presenta la idea central. O sea, todo el sermón sirve como un camino para llegar hacia la idea central o hacia el destino final. Por consiguiente, un sermón debe tener una lógica, o debe ser deductivo o debe ser inductivo. El próximo elemento a destacar, el número 8 en el sermón, es la introducción. La introducción es la primera parte del sermón, es el inicio del sermón, y algunos dicen que es la más importante de todas, porque allí tú captas la atención y también presenta de qué vas a hablar. Es importante que tu introducción tan solo sea una porción un tanto mínima en el sermón. No puede ser muy larga ni puede ser tampoco muy corta. La introducción debe tener a lo menos un 10% del tiempo del sermón. Así que la introducción es la parte del sermón que inicia el sermón y que la misma tiene como propósito captar la atención y presentar el tema que vas a exponer. El elemento número 9 es el desarrollo o el cuerpo del sermón. Es la parte más extensa del sermón. Allí vamos a presentar los puntos principales, los subpuntos, las ilustraciones, las aplicaciones, las preguntas retóricas. Vamos a desarrollar toda la idea central del sermón. El desarrollo, vuelvo a decir, es la parte más extensa e importante del sermón.
es donde tú vas a expandir el pensamiento central de tal manera que tus oyentes puedan entenderlo. Llegamos entonces a el rudimento número 10. Es la conclusión. Es el final del sermón. Y la conclusión tiene como propósito resumir lo que enseñaste y hacer una apelación o un llamado a que las personas vivan de acuerdo a la verdad que predicaste. Estos son los 10 elementos o rudimentos del sermón. Lo resumimos diciendo que todo sermón debe tener un título, un texto, una idea central, un área, un propósito específico, debe tener un diseño, una lógica, una introducción, un cuerpo o un desarrollo y la conclusión. Cuando vas a preparar un sermón, debes estar bien atento a que estos elementos estén incluidos en tu exposición a fin de exponer con claridad y eficacia la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Que Dios te bendiga, que la paz del Señor esté contigo y recuerda que estamos aquí en el podcast del predicador enseñando a predicar y a exponer el mensaje de la Biblia con eficacia en estos tiempos. Bendiciones y que la paz del Señor esté contigo hoy, mañana y siempre. Cuídate.